Finalmente vamos a ver en esta clase la quiebra pedida por deudor, esto es la denominada quiebra directa o voluntaria. En este caso, el que tiene el poder de iniciativa para solicitar la quiebra es el mismo sujeto que se encuentra en cesación de pagos. Más aún, si estuvieran tramitando pedidos de quiebra hechas por acreedores, estas ceden su lugar a la quiebra voluntaria efectuada por el mismo deudor, de conformidad con lo que establece el artículo 82, que nos dice que la solicitud del deudor de su propia quiebra prevalece sobre el pedido de los acreedores, cualquiera sea su estado, mientras no haya sido esta declarada. ¿Qué requisitos debe cumplir el deudor que pide su propia quiebra? De acuerdo al artículo 86, dice que debe acompañar los mismos recaudos que requiere el artículo 11 para la presentación de concurso preventivo. O sea, primero que nada, de identificarse como un sujeto concursable, y si se trata de una persona jurídica, denunciar los datos de inscripción en los registros pertinentes, acompañar los estatutos, las reformas. Tiene que demostrar también hechos reveladores de la cesación de pagos, indicar la época en que se habría producido esta, el estado detallado y valorado de activo y pasivo, la nómina de acreedores, también con los legajos, si fuera necesario, y cumplir con los demás recaudos requeridos por la ley concursal para la presentación de concurso. Ahora bien, ¿qué pasa si el deudor no acredita todos estos extremos? Por ejemplo, no dice cuál es el último folio que ha utilizado en su contabilidad, o no identifica los libros contables que lleva adelante, o no acompaña el estado detallado y valorado de activo y pasivo. El juez lo que tiene que constatar principalmente es que se trate de un sujeto concursable, o sea, no puede pedir su propia quiebra, como hemos dicho en otras ocasiones respecto del concurso preventivo, una entidad financiera en actividad. Tampoco podría pedirla una compañía de seguros, pero sí podría pedir su propia quiebra cualquier persona humana o cualquier persona jurídica del derecho privado, digamos. No podría pedir su quiebra a una municipalidad o la provincia o el Estado Nacional, por supuesto. El juez entonces, como dijimos, tiene que cerciorarse que se trate de un sujeto concursable y que los hechos reveladores que el sujeto está denunciando como tales sean de tal entidad que habiliten, digamos, la declaración de quiebra. En todo caso, después, en la etapa de investigación que se va a llevar adelante por el síndico, se van a completar o se va a poder reconstruir la situación patrimonial de este sujeto, a pesar que él no lo hizo, digamos, al momento de la presentación. Una vez que el sujeto hizo la presentación, el juez también tendrá que verificar que quien hace la solicitud sea aquel que está legitimado de acuerdo a la ley concursal o a las leyes propias que regulan al sujeto. Entonces, si se trata de una sociedad anónima, la presentación deberá ser hecha por el presidente de la sociedad anónima o por un abogado con facultades especiales a los términos del artículo 9 de la ley de concursos. O si se trata de una SRL, la presentación deberá ser hecha por alguno de los gerentes. Y, a su vez, determinar, digamos, corroborar que quien hace la presentación tenga el mandato del órgano de administración, concretamente en la sociedad anónima del directorio o en el caso de la SRL, del resto de los gerentes que forman parte de la persona jurídica a la que estamos refiriendo. Como si también la misma persona jurídica esta deberá, dentro de los 30 días, ratificar a través del órgano de gobierno la decisión de presentar la quiebra y de seguir adelante. ¿Qué pasa si no presenta esa ratificación? Bueno, se la tendrá por desistida, sin perjuicio de la validez de los actos que se hayan llevado a cabo en el marco del proceso farencial, de conformidad con lo que establece el artículo 98 de la ley de concursos. Hecha entonces la presentación, el juez analiza. Como les decía, lo que tiene que cerciorarse principalmente es que quien hace la presentación esté legitimado para hacerla y, a su vez, que los hechos reveladores sean de tal entidad que lo persuadan que este sujeto que está pidiendo su propia quiebra lo está haciendo porque realmente se encuentra en cesación de pagos y no porque está tratando de desviar, digamos, los fines de la ley a partir de un ejercicio abusivo de la misma, porque en realidad lo que quiere es que
los juicios que se están llevando en Buenos Aires sean atraídos por vía del fuero de atracción, supongamos. Pero, como dice Mafia, el pedido de quiebra voluntaria prácticamente tiene como consecuencia la declaración de la quiebra, porque ¿qué más hecho revelador que la propia confesión del deudor de su estado de impotencia patrimonial? Y si bien para este autor la confesión en los juicios de quiebra es mala palabra, esto es principalmente cuando estamos ya en la etapa de verificación respecto de a quienes el deudor puede o no reconocer como tales. Pero confesar la propia quiebra es el hecho revelador por excelencia. Desde luego que tendrá que acreditar también la existencia de otros hechos reveladores. ¿Qué tiene que hacer el deudor cuando se presenta en quiebra? Bueno, dice el artículo 86 ya mencionado, que está obligado a poner todos sus bienes a disposición del juzgado en forma apta para que los funcionarios del concurso puedan tomar inmediata y segura posesión de los mismos. O sea que, junto con la presentación, el deudor tiene que indicar dónde se encuentran los bienes, ponerlos a disposición del tribunal, de modo tal que el juez, una vez que dictó la sentencia de quiebra, ya sea el síndico, ya sea el oficial de justicia del tribunal en concurrencia con el secretario, si todavía no se ha designado síndico, puedan tomar posesión de los bienes y entonces comenzar la materialización del desapoderamiento, que es la incautación de los mismos. Ya mencionamos entonces que también deben traer la ratificación dentro del plazo de 30 días, como establece el artículo 6. ¿Se puede desistir el pedido de quiebra voluntario? Recordemos un poco que el desistimiento es un modo normal de un juicio. Habíamos dicho que en el concurso preventivo había dos tipos de desistimiento. El desistimiento voluntario, digamos, que se puede hacer trayendo el deudor la conformidad de un porcentaje de acreedores, si ya se han publicado edictos, y con su sola manifestación, si todavía no se publican los edictos, o el desistimiento sancionatorio, que es cuando el deudor no cumplió con alguna de las cargas que le impone la apertura del concurso, como por ejemplo la publicación de edictos precisamente, o acompañar los libros para que sean cerrados, o hacer el depósito de la suma necesaria para que el síndico envíe las cartas a los acreedores. En el caso de la quiebra pedida por acreedor, dijimos que el desistimiento solamente podía darse hasta el momento en que el deudor era notificado del pedido de quiebra. Pero acá en el caso de la quiebra voluntaria, la ley sobrepasa la sentencia y dice inclusive que puede ser desistido el pedido de quiebra voluntario hasta antes de que se hayan publicado los edictos. Ahora, pone como condición que el deudor demuestre que ha salido de la cesación de pagos para que este desistimiento se torne viable. Se cuenta, por ejemplo, que fue el caso de un empresario unipersonal que fabricaba lavandina, que se presentó en quiebra y que mientras tramitaba el pedido de quiebra voluntaria se presentó y desistió. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, fue cuando años atrás hubo una epidemia como la que está entrando ahora a nuestro país de dengue, y eso hizo que la publicidad oficial condicionara, digamos, o le pidiera a toda la población que comprara lavandina, que le echara lavandina al agua y a los demás elementos que los hiciera con lavandina para evitar el contagio. Entonces el hombre, después de que se presentó en quiebra, comenzó a vender más lavandina que nunca. Entonces eso le posibilitó demostrar que había salido de la cesación de pago y que en consecuencia ya no necesitaba la quiebra liquidativa para poner fin a su actividad. Y hemos llegado entonces a la sentencia de quiebra. ¿Qué tiene que decir la sentencia de quiebra? Si ustedes recuerdan, cuando comenzamos a hablar de los distintos modos de llegar a la quiebra, habíamos dicho que sea cual fuere el proceso por el cual el sujeto llega a la quiebra, finalmente lo que interesa es que la sentencia va a tener casi el mismo contenido. ¿Por qué? Porque a partir de la sentencia de quiebra los procesos son muy similares. Ya dijimos que había alguna diferencia cuando estamos en presencia de una quiebra extensiva sancionatoria por abuso de control societario o por actuación de interés personal, en donde, bueno, hay masas separadas, o que también había alguna diferencia cuando la quiebra era consecuencial, digamos, como cuando la quiebra era como consecuencia, del
un concurso preventivo frustrado o un acuerdo preventivo incumplido o declarado nulo, por cuanto en el primero de los casos no había periodo informativo y en el segundo sí, pero en general digamos que la sentencia de quiebra va a contener los mismos componentes y va a disponer normas, digamos, va a tener previsiones similares. ¿Por qué? Porque a partir de allí comienza toda la etapa de incautación y liquidación de los bienes, determinación del pasivo por otro lado, para finalmente concluir en el informe final y proyecto de distribución para pagarle a los acreedores concurrentes y concursales, todo digamos de acuerdo a la categoría, no a la categoría, sino si tienen privilegios o si son quirografarios en el orden que les corresponda. ¿Cuáles son los principales contenidos de la sentencia de quiebra? Dice el artículo 88 que en primer término el juez tendrá que individualizar al deudor. Si se trata de una persona jurídica, los datos de su registración. Si se trata de una persona jurídica irregular, bueno, tendrá que decir identificarla del mejor modo posible, ¿cierto? Por el nombre de fantasía, y como es irregular o como es una sociedad de hecho, por ejemplo, hoy están todas contenidas en el libro cuarto de la ley de sociedades, bueno, tendrá que identificar a los socios. ¿Por qué? Porque conjuntamente con la declaración de quiebra de esa persona jurídica tendrá que declarar la quiebra de los socios con responsabilidad limitada. Entonces, informará, digamos, o contendrá la sentencia la quit de la persona jurídica. Si se trata de una persona humana, también identificarla por su documento, por su quit o su will, y también por su domicilio, por supuesto. Dispondrá la orden de anotar la quiebra y la inhibición general de bienes en los registros correspondientes. O sea, la quiebra en el registro de juicios universales de la Corte y en el registro de la propiedad, o sea, en el archivo judicial y registro de la propiedad, dispondrá la anotación de la inhibición general de bienes, tanto de la fallida como de los socios si tienen responsabilidad ilimitada. Asimismo, ordenará al fallido y a terceros que entreguen al síndico los bienes de aquel. Vamos a ver más adelante que el derecho de retención cesa, por lo cual quienes están ejerciendo el derecho de retención deben entregarle los bienes al síndico sin perjuicio del privilegio que les reconoce la ley. El deudor que se ha presentado en quiebra como una carga procesal y por aplicación del artículo 102 del deber de colaboración tendrá que poner también los bienes a disposición del síndico. Va a intimar al deudor para que cumpla los requisitos a los que refiere el artículo 86, o sea, aquellos del artículo 11 que no había cumplido. En el concurso preventivo los requisitos había que cumplirlos antes de la apertura. En cambio, en la quiebra, el requisito principal que se va a requerir es que esté en cesación de pagos. Y los otros requisitos del deudor podrá cumplirlos con posterioridad. Y si no lo ha hecho, en todo caso, el síndico, en ejercicio de las facultades de investigación, tendrá que arreglárselas para reconstruir del mejor modo posible el activo y el pasivo de este sujeto. También dice que dentro de las 24 horas deberá poner a disposición del síndico los libros y demás documentación relacionada con la contabilidad. Por supuesto que el juez debe prohibir al fallido la realización de pagos a terceros, bajo apercibimiento de considerar los hechos a favor de todos los acreedores, y dispondrá también la orden de interceptar la correspondencia. Ahora bien, la correspondencia, la norma a la que estamos refiriendo data, digamos, tiene su origen en la ley de partidas de 1830 y se ha ido replicando en las normas nacionales desde el Código Civil, desde el Código de Comercio, como así también las primeras leyes falenciales, digamos, de la República Argentina, la 4106 de 1902 y sucesivas, y no ha tenido en cuenta cómo ha cambiado la situación, al punto tal que hoy la correspondencia es materialmente imposible interceptar. Podríamos interceptar la correspondencia escrita, pero ¿qué hacemos con los mails, con las llamadas telefónicas? ¿Qué hacemos con todo lo demás? Por lo cual algunos tribunales en Mendoza lo han considerado inconstitucional a raíz de que resulta imposible y entonces aparece como una situación, digamos, imposible de llevar a cabo.
y entonces dar una orden de interceptar correspondencia que después no resulta aplicable es más inconveniente que directamente declarar inconstitucional la norma y no dar la orden referida. También el juez dispondrá la intimación al fallido o a los administradores, si se trata de una sociedad, para que dentro de las 48 horas constituyan domicilio procesal, como el artículo 12 de la Ley de Concursos cuando habla del concurso preventivo, para los acreedores y para el deudor. Ordenará disponer las comunicaciones necesarias para registrar la prohibición de salir del país, del sujeto, que se mantendrá, digamos, hasta la presentación del informe general, pudiendo ser después ampliada por el juez mediante resolución fundada por un plazo de 6 meses. Y por otra parte, en la misma declaración de quiebra ya se dispone la realización de los bienes. El juez tendrá que designar al síndico, que va a ser la persona encargada de la liquidación, pero también, y una vez que se haga la incautación de los bienes, tendrá el juez que designar un enajenador que será el que lleve a cabo la venta de los bienes en forma individual o en su conjunto. Finalmente, el juez va a disponer, por un lado, la incautación de los bienes, que debe llevarse a cabo por el síndico y el oficial de justicia, como dijimos más temprano, y la designación del síndico. Una vez dispuestas estas cuestiones, hay dos más que también, aunque no están en el artículo 88, corresponde determinar. Por un lado es la publicación de edictos, que establece el artículo 89, que dice que el secretario del juzgado debe proceder a hacer publicar edictos durante 5 días en el diario de publicaciones legales, por la que se hace conocer el estado de quiebra. Fíjense ustedes que en el concurso preventivo el que hace la publicación de edictos es el mismo deudor. Acá va a ser el secretario del juzgado. Y por otro lado, va a disponer también el fuero de atracción, o sea, la atracción al juzgado donde tramita la quiebra de todos los juicios de contenido patrimonial contra el deudor, en los mismos términos que el artículo 21, ya explicado en el capítulo del concurso preventivo. Con una salvedad. En este caso, sí se van a traer las ejecuciones hipotecarias y prendarias, ya que no van a continuar, como establece el artículo 21, en la sede de origen, sino que se atraen y se suspenden. ¿Por qué? Porque el acreedor que está munido de una garantía real, lo que puede hacer es pedir el concurso especial en el marco de la quiebra, más no ya seguir adelante con la ejecución hipotecaria o prendaria en la sede de origen. Como les adelanté, cuando la quiebra ha sido declarada en forma directa o cuando la quiebra es declarada por incumplimiento o frustración del concurso preventivo, el juez tiene que establecer la fecha hasta la cual los acreedores van a pedir verificación ante el síndico. En el otro caso, digamos, cuando la quiebra es declarada como consecuencia de la frustración del concurso preventivo, o sea, porque el deudor no hizo pública la propuesta, porque no acompañó las conformidades, o porque el juez estimó las impugnaciones, o directamente consideró fraudulento el acuerdo votado por los acreedores, en ese caso no se abre un periodo informativo y, por el contrario, los acreedores posteriores a la presentación y anteriores a la declaración de quiebra pueden pedir verificación ante el tribunal por vía incidental, la que será la que tramitará sin costas, o sea, en forma gratuita. No se envía a los acreedores al domicilio del síndico a hacer la verificación, sino que se hace directamente ante el tribunal. Ello sin perjuicio de que el juez podría, con aplicación de las facultades que le da el artículo 274, disponer que en un caso particular, aunque se trate de la frustración de un concurso preventivo, también se lleve adelante el proceso de verificación ante el síndico con las formalidades de los artículos 32 y siguientes de la Ley de Concursos.